¿cuál es tu voluntad? ¿Por qué tu forma de educar al antiguo pueblo de Israel era tan drástica? Discúlpame, por favor, que me atreva a pensar que hubiera sido un poco más amable, un poco más condescendiente para con tu pueblo. No entiendo por qué hubo tanto sufrimiento para que tu pueblo te conozca, te acepte y te ame. ¿Por qué? Si en tu palabra nos quieres decir que no temamos al castigo, porque donde hay amor no hay castigo. Sin embargo, castigaba severamente a los que no hacían de acuerdo a tu santa voluntad. Y no solo me refiero a los pueblos que no querían ser de ti, como en los tiempos de Noé, a los que destruiste en el diluvio. También puedo poner en esta categoría a Sodoma y a Gomorra. Quiero referirme más bien a los que, habiendo escuchado de ti, no querían conocerte y tú los destruías, como a los egipcios, a los cuales mataste a todos sus primogénitos en tiempos de Moisés e hiciste que el mar cayera sobre su ejército, o el rey que no quiso saber de ti y dejaste que muera en su cama, y a sus 100 soldados y 2 oficiales, a los que destruiste en 2 grupos de un solo rayo a cada grupo, estos en tiempos de Elías, y a los 450 profetas de Baal, a los que Elías, degolló en una sola tarde en tu nombre. También me refiero a los que, habiéndote conocido y habiéndote aceptado, tú los reprendías y destruías por no hacer tu voluntad, como algunos israelitas que destruiste hundiéndolos en la tierra, esto en tiempos de Moisés, o a los esposos Ananías y Zafira, que queriendo engañar al espíritu diciendo que habían compartido todo lo que habían vendido, murieron al instante, esto en tiempo de los primeros apóstoles. Señor, temo ser atrevido, pero también quiero mencionar a los que, habiéndote conocido y aceptado y queriendo hacer tu voluntad, incluso amándote, eran castigados por ti, no por el demonio, sino por ti, Dios mío. Y esto a causa del pecado que en su debilidad consintieron y se dejaron llevar, pero aún amándote. Pienso, por ejemplo, en Aarón y Moisés, que no entraron a la tierra prometida y murieron porque en su falta de paciencia no hicieron según tu plan, y en lugar de ordenar a la roca, increparon al pueblo, y en lugar de golpear una vez la roca, lo hizo 2 veces para que brotara agua, por perder la paciencia después de años de soportar a un pueblo que se hacía duro de educar. También pienso en David, al que tú ungiste mediante el profeta Samuel y lo hiciste rey de tu pueblo. Él te amó hasta el fin de sus días en la tierra. Sin embargo, un día que se dejó dominar por la pereza y no fue a pelear, no por temor a morir ni por falta de fe, porque tú siempre lo sacabas victorioso, sino por pereza. Fue a la azotea de su palacio y vio a una mujer bañándose y se dejó llevar por el deseo hacia esa mujer, de tal manera que no le importó que sea casada y se acostó con ella, y ella quedó embarazada. Y no solo eso, sino que para ocultar su pecado mandó a matar a su esposo y tomó a la mujer como su esposa. Con esto, tu sentencia fue que muera su hijo. He aprendido a pensar, Señor, que nos has creado en el amor, nos llamas en el amor y nos formas en el amor. No quiero temerte, Dios mío. Quiero temer a fallarte, sí, pero no a tenerte miedo. Yo te amo con un amor libre, con un amor que ha reconocido el valor de lo que ama y busca acercarse a ello en su libertad. Por eso, Señor, te amo con mi libre voluntad, y en mi voluntad siento el deseo de hacer la tuya y hacerla en el amor. Pero ¿cómo hacer tu voluntad si no la conozco? Quiero decir, la conozco en términos generales, y esto es que todos seamos salvos. Pero ¿cuál es tu voluntad, Señor, para conmigo? Esa voluntad personal a la que el Señor Jesús, hecho hombre, reconoció cuando dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuál es la parte que me toca? ¿Y cómo me la dirás? ¿Y cómo me la enseñarás? ¿Y cómo me educarás en tu voluntad? ¿Y cómo la comprenderé? Porque estoy dispuesto a aceptarla, pero temo fallarte en el amor que te tengo, Dios mío. Temo fallarte. Por eso, Dios de la voluntad, del amor y la sabiduría, ayúdame a escuchar, a discernir y a entender, porque si entiendo una explicación a lo que hiciste con ellos, entenderé también qué quieres hacer conmigo. Amén. Unas semanas después, esto fue lo que oré y pregunté al Señor mientras lo contemplaba. Pero a veces el Señor responde inmediatamente y a veces se calla. Debe ser porque quizá fue muy atrevido, o quizá porque aún no estoy preparado, o aún no sea el momento, o quizá la respuesta ya se la dio algún profeta o algún apóstol. Me refiero también hasta la actualidad. Quiero decir, obispos, cardenales, e incluso a algún papa o algún sacerdote o algún siervo suyo coincida con mi pregunta y de alguna manera ha encontrado una luz de respuesta. Con todo, debo consultar en el magisterio de la iglesia. Así, si no encuentro una respuesta, al menos en términos generales, aumentará mi discernimiento para estar atento a mi respuesta personal, que confío en la fe que el Señor me la dará a través de la oración o del magisterio de la iglesia, Dios mediante. Un año después, un día
La hermana Julia de RCC me invitó a un seminario que se llama Seminario de Vida en el Espíritu, y en uno de los temas nos reunimos en grupos, empezamos a orar. Un hermano cargaba la cruz y la paseaba de grupo en grupo. En el momento en que la cruz llegó a nuestro grupo, todos de mi grupo agarraron una parte de la cruz para cargarla, y cuando quería también yo sujetarla, no encontraba espacio. Seguíamos orando y me percaté que había un pequeño espacio al final, en la parte inferior, y la sujeté con mi mano derecha y me sentí muy conmocionado. Los hermanos oraban en voz alta, cada uno a su manera, y rápidamente empezó a haber silencio en el ambiente y ni siquiera me escuchaba cuando oraba. Y en ese momento el Señor me habló mediante inspiración, y luego de que me habló empecé a sentir el peso de la cruz nuevamente, y en ese gozo empecé a exclamar cargando la cruz: así dijo el Señor, yo soy el Señor tu Dios, he venido a este mundo a salvarlos mediante el evangelio del amor que soy yo. Se lo he enseñado y se lo he entregado a los apóstoles que yo escogí, y los he mandado a predicar mi evangelio por todo el mundo. Y para depositar y custodiar esta fe, he fundado mi iglesia, que es la Santa Iglesia Católica, de la cual yo soy la cabeza y ella es mi cuerpo místico. Y para garantizar que se transmita mi evangelio de generación en generación hasta el fin del mundo, he rogado al Padre, y el Padre ha cumplido con su promesa y mandó al Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad y de la unidad, para que les guíe y les fortalezca. Y he dado autoridad a los apóstoles para transmitir su apostolado mediante el don de la imposición de las manos a quien yo llame y me confiese. Ustedes, hombres de buena voluntad, entren en comunión con la iglesia en la fe, sacramentos, mandamientos y oración. Yo les enseñaré a escuchar y a discernir. Ellos les enseñarán a cumplir todo lo que yo les he mandado. Glorifiquen a Dios con sus vidas y no teman, porque yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Luego de la oración, un hermano se me acercó y me dijo que Dios me había dado el don de entendimiento, y me he puesto a discernir al respecto, y he entendido que el Espíritu Santo ha derramado los 7 dones en mí, y que la voluntad de Dios para conmigo es que evangelice predicando las enseñanzas de la iglesia, principalmente a través de la catequesis y el testimonio. He encontrado mi misión. Gracias sean dadas a nuestro Señor, a Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.